Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. A las puertas ya de la celebración de Pentecostés, finalizando este tiempo de Pascua, también finalizan hoy dos textos que nos han venido acompañando los Hechos de los Apóstoles durante todo el tiempo de Pascua. Concluye hoy la lectura semicontinua que hemos tenido durante todo este tiempo y también la lectura del Evangelio de San Juan, que de manera también semicontinua hemos escuchado a lo largo de esta última semana. No cabe duda que es el gran broche de esta celebración pascual. Y cómo resumir o cómo vivir o cómo seguir caminando después de celebrar la Pascua. Pues pienso hoy en los tres personajes que la palabra de Dios nos presenta y que cada uno de ellos, no de manera absoluta, pero cada uno de ellos aportan, no cabe duda, una pincelada importante en nuestra vida de cristianos. Pedro, Pablo y Juan. Pedro, el seguidor, el discípulo. El Evangelio de ayer acababa diciendo: sígueme. Y hoy en el Evangelio volvemos a escuchar esa palabra que le dice a Pedro: sígueme. No cabe duda que es esencial en la vida del discípulo, en la vida del cristiano, el seguimiento del Maestro. Recordad ese otro pasaje del Evangelio en el que Pedro no entendía, incluso se oponía a los planes de Jesús, y Jesús le tiene que decir: ponte detrás de mí, aprende a ser discípulo y no quieras ser maestro. ¿Cómo necesitamos todos seguir en esta escuela del seguimiento, aprendiendo del Maestro, escuchando al Maestro, que su voz vaya entrando y vaya calando en nuestra vida, seguir sus pasos, seguir sus huellas, porque no somos nosotros los protagonistas. El protagonista de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro camino, debe ser siempre Jesús resucitado. Y en eso encontramos en Pedro un ejemplo magnífico, y cómo el seguimiento hizo que Pedro fuera madurando, fuera convirtiéndose, fuera transformándose en ser un gran apóstol. Pero no cabe duda que el seguimiento se complementa, por así decirlo, con la figura de Pablo. Pablo, el apóstol, el evangelizador, el anunciador. Ay de mí si no evangelizara, dice San Pablo. Y lo hemos venido también escuchando en esta última semana, cómo aprovecha cualquier circunstancia, cualquier lugar, cualquier persona para evangelizar, ya sea con arresto domiciliario, como hoy en el texto que se acaba de proclamar, ya sea encadenado, ya sea en la orilla de un río, ya sea en la sinagoga, ya sea en el Areópago de Atenas, donde encarte la visión, la misión de Pablo, la alegría de Pablo es ser evangelizador. Ojalá que también nosotros en nuestra vida cristiana estemos contagiados de esa alegría, de esa fuerza para anunciar a tiempo y a destiempo a Cristo resucitado. Pero también está la figura de Juan. Juan representa el discípulo amado, representa la experiencia vital, el amor de Dios en su vida, como a la base de nuestro seguimiento y a la base de nuestra evangelización debe estar indudablemente el amor. Recordad que también el Evangelio de ayer era ese diálogo amoroso entre Jesús y Pedro. ¿Me amas, Pedro? Es que en el fondo, si falta el amor, falta todo. Y nuestra vida cristiana se derrumba, y nuestras relaciones se empobrecen, y nuestra vida se entristece. Por eso, finalizando esta Pascua, estos tres personajes vienen a decirnos cada uno con su estilo, con sus modos, con su manera de vivir la fe,
qué importante es cada uno de estos elementos para que nosotros podamos seguir creciendo, alentados y animados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones.